Pastor significa una manada, significa asociarse, significa tener compañía con y también significa guardar o cuidar. Eso es lo que significa la palabra pastor o lo que hiciera la función, lo que es la función de un pastor. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy el buen pastor, se estaba refiriendo a este significado, ¿verdad? Tal vez en nuestro diccionario de nuestra lengua, ¿verdad? Podemos encontrar a lo mejor un significado más simple como pastor, cuidador de ovejas, ¿verdad? Porque si vamos a un diccionario de la lengua española, podemos encontrar el significado cuidador de ovejas, ¿verdad? Pero sabemos que tomamos el significado de la palabra en el original de la escritura. Y sabemos que tanto en el hebreo como en el griego, que fue escrita la palabra, ¿verdad? Nosotros encontramos un mayor significado. Esa palabra significa mucho más la escritura que en nuestra propia lengua, ¿verdad? Porque usted puede decir, bueno, pastora, no dice eso en el diccionario de la lengua española. No dice. Lo dice en el original de la palabra, en hebreo o en griego, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús cuando dijo, yo soy el buen pastor, estaba diciendo, ¿verdad? Yo soy un amigo, yo quiero ser aquel que gobierne tu vida por medio de la amistad. Sabemos que el Señor Jesús no viene y se impone, ¿verdad? No, el Señor no se impone en nuestra vida, sino Él, ¿verdad? Quiere tener esa relación, esa nosotros, ¿verdad? No nos ha forzado para que lo aceptáramos como Salvador o para que lo reconociéramos como Dios, sino a través de situaciones Él se ha mostrado, Él se ha manifestado a nuestra vida, amén, para venir a convencer a nuestro corazón para que lo aceptemos, amén. Él no se impone, ¿verdad? Él a través de la amistad ha querido venir a nuestra vida. Entonces, él dice, ¿verdad? Que el pastor es el que tiene una manada, es aquel que se asocia, es aquel que quiere tener compañía. Y el Señor Jesús también, al decir yo soy el buen pastor, es que nos está diciendo yo quiero guardar o cuidar de tu vida. ¿Ven? Entonces yo soy el buen pastor y nos hace referencia a la escritura cuando dice y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces cuando hace énfasis en el buen pastor, quiere decir que hay muchos tipos de pastores. Si nosotros lo vemos en el lado natural, hermanos, ¿sí? En el lado natural, sabemos que un pastor es el que cuida de las ovejas y hay muchos tipos de pastores, ¿verdad? Hay diferentes cuidadores de ovejas, ¿verdad? Que solamente, ¿verdad? Hay un tipo de pastor en lo natural que lleva las ovejas a donde hay pasto y las lleva a que tomen agua, pero no se relaciona tanto con las ovejas. Y hay un tipo de pastor que da su vida por las ovejas. Tenemos un ejemplo muy bonito, por ejemplo, en la escritura acerca de un buen pastor. ¿A quién le recuerda? A David, ¿verdad? Imagínense, hermanos, David como cuidador de ovejas era un buen pastor, ¿verdad? Que dice que cuando venía el oso o venía el león, él peleaba. Hermanos, ¿ustedes han tenido un león cerca? Pues sí, ¿verdad? Pero dentro de la jaula, ¿verdad? A lo mejor hemos ido a un zoológico y hemos visto a un león cerca, ¿verdad que sí? Y pero sabemos que nos podemos acercar porque ahí está una reja, ¿verdad? Pero no desafiamos a un león, ¿verdad? ¿Sí? No desafiamos a un león ni a un oso. Aquí que va usted a Chipín, que por ahí se encuentra un oso, pues corre a esconderse, ¿verdad? Ponerse a salvo. Pero en este lado del pastor, David como un buen ejemplo de buen pastor, él no huía tras venir un oso o un león, sino le hacía frente, ¿verdad? Sabía que el Señor estaba con él, ¿verdad? Y en su responsabilidad y en su amor y en su relación con las ovejas, él estaba dispuesto a pelear para defender a sus ovejas. Entonces, cuando nos hace referencia aquí el Señor Jesús y dice, yo soy el pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, nos habla, ¿verdad?, de que él como pastor
no solamente nos ofrece cuidarnos, sino estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Él es el mayor ejemplo del pastor. Él es el mayor ejemplo de aquel que ha hecho tan estrecha relación, ¿verdad? Que ha hecho tan estrecha amistad y pacto de amor, que Él dio su vida por nosotros. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que si Él fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, Él puede hacer cualquier cosa por nosotros. Sí, hermano, lo más grande, el mayor sacrificio ya lo hizo. Dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Viene la Semana Santa. Vamos a recordar ese momento en el que el Señor Jesús fue azotado, molido por nuestros pecados. Y dice la Escritura, fue llevado como cordero, enmudeció, no abrió su boca, en él no hubo queja, en él no hubo murmuración, ¿verdad? Él llegó hasta la meta de la cruz del Calvario a pesar del azote, aun cuando estaba cansado, aun cuando estaba afligido, llegó hasta la meta para dar su vida por sus ovejas, para que sus ovejas no fueran al infierno, para que sus ovejas tuvieran vida eterna. Amén. Entonces, el mayor sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy Él puede hacer cualquier cosa que sea necesaria en nuestra vida, cualquier cosa que sea necesaria para que nosotros regresemos con Él a la casa del Padre. Amén. Entonces dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y con oírnos Él nos lo va a dar si es lo que necesitamos. Amén. Porque Él es un buen pastor. Amén. Él es un buen pastor. La siguiente diapositiva que tenemos, si por favor me la cambian, por favor. Él conoce a sus ovejas, ¿sí? Él como buen pastor dio su vida por nosotros, pero hay un punto importante que nosotros necesitamos ver aquí. Dice, Él conoce a sus ovejas. Vamos al versículo 14. Estamos en Juan 10 y vamos a leer en el versículo 14. Dice la Escritura, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sí? Vamos a ver dos cosas aquí. Dice, mis ovejas, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Qué importante es conocer, hermanos, y saber y recordar en esta mañana que el Señor Jesús conoce a sus ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén. Él nos conoce, hermanos. ¿Sí? A veces nos duele como seres humanos pasar inadvertido para otro ser humano, ¿no es cierto? Que me ignoren, que no me prestan atención, que no se acuerdan de mí, ¿verdad? Más cuando estamos lejos de parientes, ¿verdad? De familiares, ¿verdad? A veces, ay, no me ha hecho una llamada, ¿verdad? Ya ni se acuerda de mí. ¿Sí me explico? A veces pasar inadvertidos para otros, ¿verdad? No ser recordados o no tener la cercanía con otros seres humanos nos produce algún tipo de problema, ¿verdad? De tristeza, de situación. Pero aquí dice la Escritura que el buen pastor nos conoce. ¿Sí, hermano? Te conoce, me conoce. Estamos sentados aquí y pensamos que nos conocemos. ¿Sí o no? Más los que tienen más años aquí en la iglesia, 30, 20 años, dicen, nos conocemos, ¿verdad? Pero sin embargo hay cosas que no conocemos los unos de los otros, que a veces vemos y dice, ay, nos sorprendemos, yo no sabía que era así, yo no conocía esta capacidad, esta virtud o ese defecto, ¿verdad? Yo no sabía. A veces pensamos que nos conocemos, pero sí hay alguien que nos conoce. Porque dice la Escritura en el libro de Salmos que dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿se acuerdan de eso? Que desde que estábamos desde el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vio sus ojos. Amén. Y en ese momento que estábamos en la matriz de nuestra madre y el Señor vio nuestro embrión, nosotros pudimos ver los ojos del Señor, ¿verdad? Él, decíamos cuando vimos Alfa y Omega, ¿se acuerdan? Decíamos desde el principio de nuestra vida, Él ha estado ahí.
Y cuando nuestro embrión vieron sus ojos, ¿verdad? En ese momento se desplegó, en ese momento, el plan maestro una vez más. Lo vimos en la eternidad. ¿Se acuerdan? Porque en la eternidad el Señor nos mostró el plan, nosotros aceptamos y por eso venimos a nacer. Pero cuando en ese momento de que estábamos en la matriz de nuestra madre, que éramos un embrión, ¿se acuerdan que vimos? El Señor nos mostró cada uno de nuestros días. Nosotros vimos nuestros días, Él vio nuestros días. De tal manera, hermanos, que Él nos conoce. Él conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Él conoce lo que vivimos el día de ayer. Él conoce lo que pensamos el día de ayer. Él conoce lo que pensamos el día de ayer. Él sabe lo que estamos pensando aún en este momento. Nosotros vemos a veces pura apariencia de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando queremos mostrar nuestra mejor cara, a veces queremos mostrar una mala cara, ¿verdad que sí? Y a veces nos conocemos, pero el Señor nos conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestras virtudes, Él conoce nuestras limitaciones, Él también conoce nuestras inseguridades. Y Él no se va tras una fachada. Él conoce lo que está dentro de nuestro corazón. Qué hermoso es saber que a veces, aun cuando estamos pasando por prueba o necesidad, tratamos de tener nosotros una apariencia de tranquilidad, ¿verdad? De tranquilidad, de fe, de esperanza, pero que Jesús conoce la tormenta que hay dentro de nuestro corazón. Y que como buen pastor, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí, hermanos? Hay veces que nosotros, ¿verdad? No podemos mostrar nuestra, ¿qué será? No hablemos de debilidad o de flaqueza como pecado, sino como vulnerabilidad, porque somos seres humanos. Pero hay veces que nosotros no podemos mostrarnos vulnerables, por ejemplo, ¿con quién? Con los hijos, ¿no? A veces como padres tenemos muchas situaciones, tenemos muchos problemas, tenemos cargas, tenemos preocupaciones, pero no mostramos con nuestros hijos. Tratamos de mostrarnos aún en eso fuertes. Pero qué hermoso es saber que tenemos un buen pastor con el cual nos conoce y podemos decirle, Señor, sí me siento frágil, sí me siento vulnerable. Tú me conoces mis miedos. Porque vamos a ver ahorita las características de las ovejas. Y una de las características de las ovejas es que son miedosos. Entonces, qué hermoso es saber que el Señor nos conoce y conoce el corazón. Vamos a 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 7. Bendito sea el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7. Dice la Escritura: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que él mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Amén. Entonces nosotros vemos lo que está delante de nosotros, dice ahí, ¿verdad? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Hermanos, el buen pastor conoce tu corazón. ¿No le agrada esa idea? No, si conoce mi corazón, sabe todo lo que hay acá. ¿Ah? Él conoce nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo está mi corazón? Unos pueden decir en victoria. Entonces pudiéramos decir en esta mañana, no, pues qué mal, comencé el día, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, el buen pastor sigue pastoreándonos. ¿No le gusta esa idea? Que Él no mira lo que está delante, pero que Él que mira el corazón nos sigue amando así como somos. Amén.
que así como somos, Él nos sigue teniendo en su rebaño. No nos dijo, mira, tienes una lista de defectos, de errores, ya no te quiero en mi redil, ya no te quiero en mi rebaño, sino conociendo el corazón, con el corazón lleno de amor, sigue ¿qué? Amándonos y sigue pastoreándonos y sigue llevándonos a alimentar y nos sigue llevando a beber de las aguas, nos sigue cuidando, nos sigue guardando. Amén. A pesar de que Él conoce nuestro corazón, pero Él, hermanos, quiere que nosotros trabajemos con nuestro corazón. Él quiere que nosotros nos demos cuenta también de lo que hay en nuestro corazón. Vamos a Apocalipsis 2:2. Entonces Jehová mira ¿qué? El corazón, no la apariencia, mas Él conoce el corazón de sus ovejas. Sí, hermanos, el buen pastor conoce el corazón de sus ovejas. Apocalipsis 2:2. ¿Lo tienen? Dice la Escritura, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nosotros hemos aprendido que en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla en el capítulo 2, el capítulo 3, le habla a las iglesias, Él ministra como rey, como sacerdote y como profeta. Amén. Y en este versículo 2, Él está hablando como profeta. Yo sé tus obras y tu trabajo. Si Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestro trabajo, Él conoce nuestra paciencia, Él conoce las decisiones que hemos tomado en nuestro corazón, porque dice, yo sé que tú no puedes sufrir a los malos, o sea, que no te has unido a los malos, que no te llevas con los malos, ¿sí? Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, el Señor conoce, hermanos, ¿verdad? Nuestro trabajo, Él conoce nuestras obras, Él conoce todo lo que hay dentro de nuestro corazón, las elecciones que hemos tomado. Porque como buen pastor, Él no desconoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Él está ahí para ayudarnos. Amén. Nosotros encontramos en la Escritura, vamos a ir a Lucas 18. Dice el Señor, yo conozco tu corazón, yo conozco tus obras. ¿Sí, hermanos? Lucas 18. Y Él como buen pastor, hermanos, que ha dado su vida por nosotros, quiere cambiar, transformar nuestro corazón. Quiere pastorearnos para que nuestro corazón pueda ser transformado. Y vamos a ver el ejemplo aquí de dos hombres. Dice la Escritura en Lucas 18:10, dice, dos hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Y seguimos leyendo. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hasta ahí. Encontramos este ejemplo, hermanos. Dos hombres, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, un fariseo y un publicano. Yo conozco el corazón del fariseo, y el fariseo se siente justo.
Y el fariseo se siente que por su ayuno y por su limosna va a ser oída su oración. Pero yo también conozco el corazón de ese publicano, de ese pecador, que se siente inmerecedor, que no se siente ni aún digno de levantar los ojos. Yo conozco ese corazón. Yo conozco el corazón del fariseo y conozco el corazón del publicano. Y una cosa les digo, que el hombre que vino ensalzándose, ¿verdad? Regresó a su casa sin justificación, pero aquel publicano, pecador, ¿verdad?, que se sintió indigno, ese salió justificado. ¿Sí, hermano? Él como pastor conoce el corazón. A veces lo que nos necesitamos nosotros como ovejas del rebaño del Señor es reconocer lo que hay dentro de nuestro corazón. Él nos quiere pastorear. Él nos quiere pastorear, Él nos quiere cuidar, Él nos quiere guardar, hermanos. Y si lo hablamos la palabra pastorear, ¿qué es la palabra pastorear? Él quiere obrar en nuestra vida, amén, y hacer de nosotros un cristiano vencedor. Pero nosotros necesitamos, hermanos, reconocer lo que hay dentro de nuestro corazón. Nosotros como ovejas, hermanos, necesitamos dejarnos pastorear por el Señor. Cuando el pastor, ¿verdad?, pastorea, cuida sus ovejas, usa la vara y el cayado. La vara, ¿verdad?, con la que corrige, le da un golpe a la oveja para que no se salga del redil, para que se regrese al camino. El cayado, cuando la oveja ha caído en algún precipicio, cuando la oveja está en peligro, la jala, la acerca. Entonces el pastor, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo, usa su palabra, ¿verdad?, ¿para qué? Para mostrarnos el camino, y con amor también nos corrige para que podamos estar dentro del redil. Pero muchas veces, hermanos, si nosotros como cristianos, como ovejas del rebaño del Señor, no reconocemos lo que hay en nuestro corazón, a veces somos rebeldes al pastoreo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque a veces como cristianos nos justificamos de tantas cosas. Nos justificamos de lo que está mal dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y creemos que por lo bueno que ya estamos haciendo, estamos siendo justificados. Cuando la actitud que debemos de tener en nuestro
somos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Con una apariencia, pero por dentro. ¿A cuántos ya se les está mostrando lo que está dentro? Hace unos días nos veíamos bonitos, ¿verdad? Pero algo está pasando en estos días que se está abriendo la piedra del sepulcro. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O no están ayunando? ¿Sí? Sí, Dios en su infinita misericordia nos muestra lo que está dentro de nuestro corazón. Todos tenemos algo de fariseo, ¿verdad? De ser estrictos con los demás, pero no de exigirnos a nosotros mismos. Pero el Señor, hermanos, conoce esa parte de nosotros y aún así nos sigue amando. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? Nos conoce y nos sigue amando. Entonces, hermanos, trabajemos, cultivemos en nosotros la actitud del publicano, de reconocernos pecadores, amén, y de sentirnos agradecidos por las oportunidades que Dios nos da de ser que ovejas de su redil. Amén. Vamos a seguir adelante entonces. Vamos entonces, dice la Escritura, la palabra que leímos, yo sé tus obras, esa palabra sé, yo sé, significa ser sabedor, contemplador, significa inspeccionar, significa contar y significa observar. Entonces, hermanos, el Señor sabe, Él es sabedor de lo que hay en nuestro corazón. Él inspecciona, ¿sí? Él observa lo que hay dentro de nuestro corazón. Perdón que en esta mañana esté tomando agua, pero es necesario, ¿sí? Por favor. No siempre lo hacemos, pero hoy sí necesito, entonces, gracias por su comprensión. Ok, entonces, Él es sabedor. Imagínense, hermanos, que usted está sentado aquí y el Señor contempla la actitud de nuestro corazón. Eso de veras, reflexionémoslo, ¿eh? Sí, podemos estar así que ponemos toda la atención a la predicación, ¿verdad? Pero Dios contempla lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que, como ovejas, ser congruentes, ¿verdad? De que donde está nuestra mente, dice ahí está nuestro corazón. Entonces, que si estamos aquí, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu tengan una unidad, amén, de estar en la casa del Señor. Entonces, vemos aquí, entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Él nos conoce y conoce a sus ovejas. Él conoce el corazón de sus ovejas. Qué bonita oveja, ¿verdad? Se ve muy tierna. Él conoce las ovejas, conoce el corazón de sus ovejas. Vamos a ver unas características, 4 características de la oveja. Las ovejas son torpes. ¿Sí, hermanos? Las ovejas son torpes. Usted vea la carita de la oveja, tan inocente, ¿verdad? Y dice ahí, ¿por qué son torpes? Porque tienen enemigos que están al acecho y ellas están tranquilas. Véalas, ¿verdad? ¿Ha visto una oveja en el campo? Tan tranquila, tan relajada. Usted no veamos la diferencia con el venado. Sí, bueno, lo conocemos por documentales, a lo mejor nada más. Pero ¿cómo está el venado aún comiendo? A ver, ayúdenme los que saben de venados. Está agachado. ¿Cómo están las orejas? ¿Sí, hermanos? Y está la expectativa. O sea, está con las orejitas así. ¡Ay! Ya lleva una rama. Levanta la cabeza. ¿Eh? Ahí está el cazador. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y la oveja no. Ay, véala comer pasto, una oveja. Ella está tan relajada, el lobo anda cerca y ni se da cuenta, ¿sí? Ni se da cuenta, es torpe, no está alerta, no está a la expectativa de algún riesgo, no está vigilante, ¿sí? Esa es la palabra. La oveja, como es torpe, no está vigilante, ¿sí, hermanos? Su vista no alcanza a ver más allá de 3 metros, ¿sí, hermanos? No ve. Así es que si el enemigo, el precipicio está pasado de 3 metros, no sabe que ahí adelante hay riesgo. ¿Sí? Si ella está dentro del redil y a 3 metros está el cerco y afuera está el lobo,
el coyote, lo que sea. Sí, pues el lobo y el coyote. No se da cuenta que ahí está el lobo. No advierte el peligro, no ve, ¿sí? Ahora dice, es incapaz cuando es dejada a sí misma. O sea, cuando se queda la oveja sola, se siente desamparada. Las ovejas son animales que se relacionan en rebaño y hacen lazos estrechos. De tal manera que cuando se queda sola, se siente abandonada, se siente miedosa y en lugar de que se ponga alerta, se vuelve más vulnerable. ¿Sí? Se vuelve más vulnerable. Dice, no puede avanzar hacia los pastos si no es conducida. Y número 4, necesita de un pastor. ¿Por qué necesita de un pastor? Pues porque es torpe, no ve bien y porque es incapaz de estar sola. ¿Sí? Entonces, como tiene estas características, necesita de un pastor para que la esté vigilando y para que la esté atendiendo. ¿Sí, hermanos? Entonces, necesita de un pastor que la esté vigilando y que la esté atendiendo. ¿Sí? Es incapaz de encontrar los pastos sola. Si no puede. ¿Sí? Y estas características, ¿verdad?, las podemos ver en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, ¿verdad?, estamos inmersos en nosotros mismos o estamos tan descuidados que no nos damos cuenta de los peligros, de los riesgos que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Ahí donde estábamos en Juan 10:10, regresemos. Juan 10:10, regresemos a esa porción. Dice, vamos a leer desde la semana pasada hablamos de la puerta, ¿verdad? Hoy vamos a ver versículo 8. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces hay un peligro, hay un riesgo a nuestro alrededor, ¿verdad? Esta es una porción muy conocido para nosotros. No lo sabemos de memoria. Pero como ovejas, hermanos, tenemos que estar alerta. Porque hay un ladrón que nos quiere robar, que nos quiere matar y que nos quiere destruir. ¿Sí, hermanos? Entonces, como ovejas, la oveja cuando es más pequeña es más vulnerable, ¿verdad? A la medida que la oveja crece y es pastoreada, se va haciendo de ciertos hábitos, de tal manera que en un momento dado empieza a desarrollar ya cosas que la ayudan a cuidarse a sí misma, ¿no? Por ejemplo, tanto ir detrás del pastor, pues puede en un momento dado saber hacia dónde están los pastos. Tal vez no pueda llegar sola, pero ya con el crecimiento, con la madurez, empieza a conocer la ruta, ya conoce la voz del pastor, ¿sí? Ya conoce la voz del pastor, pero una oveja pequeña es más vulnerable, empieza, ¿sí? De tal manera que como ovejas en el rebaño del Señor tenemos que estar conscientes, hermanos, de que hay un ladrón que viene para robar, para matar y para destruir. ¿Sí, hermanos? Y que necesitamos estar cerca del pastor, que necesitamos estar en el rebaño del pastor, no alejarnos del pastor, porque si no, hermanos, entonces el enemigo va a venir a robarnos, va a venir a destruirnos. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos permitido hacer tantas cosas al enemigo en nuestra vida? ¿Sí? Estamos hablando del enemigo. Ahora la carne es otra cosa, pero estamos hablando del enemigo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos abierto puertas en nuestros hogares? Hemos abierto puertas en nuestra vida, ¿verdad? Que nos han venido a robar la fe, la confianza. Nos han venido a robar aún el primer amor. ¿Sí? El primer amor, cuando sentíamos esa
ese anhelo, esa pasión de orar, de leer la Biblia, de buscar a Dios, de estar en la casa, de ir a las actividades, de invertir nuestra vida en Dios. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha robado eso? Y seguimos perteneciendo a un rebaño, ¿verdad? Seguimos dentro de un redil, pero ¿qué tan cerca estamos del Señor Jesús? Y el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Porque Él como pastor nos cuida y Él guarda de nosotros. Entonces, muchas cosas que vienen a nuestra vida es porque nosotros nos hemos alejado del pastor. ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver entonces el siguiente punto. Las ovejas, dice, oyen su voz y Él va delante de ellas. Aquí encontramos dos cosas, hermanos. Ya decíamos, hay rebaños de salvación, rebaños de crecimiento. Hay ovejas que son del pastor y hay ovejas extrañas. ¿Cuál es el distintivo de una oveja? Una oveja que pertenece al buen pastor, dice, es la capacidad de escuchar para luego obedecer. ¿Cuál es la característica de una oveja que está cerca del buen pastor? Es una oveja que ha desarrollado la capacidad de escuchar la voz del pastor para luego obedecer. ¿Cuál es el distintivo de una oveja extraña? Dice, la oveja extraña se distingue por su falta de percepción. Ellas son indiferentes a la voz del pastor. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿a qué redil, a qué rebaño pertenece? La manada pequeña. Si queremos ser parte del rebaño pequeño, de la manada pequeña, ¿verdad? Usamos esa frase en México, ¿verdad? ¿Cuándo te veo? Encontramos, hermanos, que el Señor Jesús la oveja ha podido aprender a conocer la voz de su pastor y obedece. Amén. El pastor, dice la escritura, va delante de ellos y las ovejas le siguen. ¿Sí, hermanos? Permítame. En el 14 estábamos leyendo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, las ovejas del buen pastor también lo conocen. ¿Está bien? Y como lo conocen, lo siguen. Dice el libro de Apocalipsis, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Amén? Valle, montaña, siguen al Cordero. Bueno, vamos a ver entonces, ¿a dónde lo siguen? El pastor, hermanos, provee alimento para sus ovejas. El pastor provee aguas para sus ovejas. Amén. Y vemos entonces en esta parte de pastos, dice que el pasto es un alimento, ¿sí? El pasto es un alimento para la oveja en lo natural. ¿Qué representa para nosotros el pasto? La palabra de Dios, la ley de Dios. Cuando nosotros nos dejamos pastorear por el Señor Jesucristo, Él nos va a llevar a su palabra para alimentarnos. ¿Sí, hermanos? Él nos va a llevar a pastos. ¿Sí, hermanos? Para alimentarnos, Él nos va a llevar a aguas para que podamos beber. Y en estos pastos nosotros encontramos dos tipos de pastos. El pasto del placer, el pasto del dolor. ¿Amén? ¿Puede dar gloria a Dios?
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El placer. Usted y yo hemos probado del pasto del placer, ¿verdad? Dice cuando escuchamos la palabra y la palabra es agradable, ¿verdad? Cuando oímos la palabra de Dios y son promesas, oh Señor, gracias por tus promesas, ¿verdad? Y cuando son bendiciones, ese es el pasto del placer. Pero también el Señor nos lleva a pastos donde nos va a enseñar a través del dolor. Y el dolor es cuando escuchamos la palabra de Dios del lado de la corrección. Cuando nos enfrenta a retos y cuando vemos obstáculos que tenemos que superar. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermanos? ¿Está bien? Y nosotros hablábamos la semana pasada, no como ahorita lo vamos a ver. En el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Si decíamos, ¿verdad? Cuando el Señor dice entrará y saldrá, no se refiere a que entras una vez y eres salvo y luego te vas al mundo y regresas, sino decíamos, hablábamos de ¿qué? De 3 aspectos que hay en nuestro crecimiento espiritual, representados a través del tabernáculo, a través de los 3 lugares que había en el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí, hermanos? Y vemos entonces aquí que encontramos estos 2 tipos de pastos. Los pastos de afuera tienen que ver con el atrio. ¿Sí, hermanos? Y tienen que ver con la crucifixión. ¿Sí, hermanos? Con esta parte. Cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos enfrenta a lo que hay dentro de nuestro corazón, cuando nos muestra nuestros propios obstáculos y nos lleva a que nosotros hagamos crucifixión y entrega de nuestro hombre viejo. Los pastos de adentro tienen que ver, hermanos, con el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Donde nosotros encontramos la revelación de la palabra, la luz de la palabra, el tiempo de la oración de intercesión, los dolores de parto, donde encontramos nosotros el pan de fortaleza, donde encontramos el arca que corresponde a su gobierno. Amén. Entonces, el Señor en nuestra vida alterna, nos lleva a pasos de adentro para revelarnos su palabra y para también revelarnos y a través de su palabra mostrarnos lo que hay dentro de nuestro corazón. Y nos trae entonces afuera al atrio, donde está el altar del sacrificio, ¿verdad? Donde estaba la sangre, donde estaba el fuego, donde estaba la fuente de lavar, las aguas del nombre. ¿Para qué? Para que yo pueda crucificar. Amén. Entonces, a esta escritura se refiere así, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, hay pastos, ¿verdad? Donde el Señor me da revelación, yo entiendo quién es Él, pero también quién soy yo. Amén. Pero me saca para que a través de la sangre del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través del nombre del Señor, yo pueda crucificar. Qué importante, hermanos, entonces es ver que el Señor no siempre como pastor nos da placer, sino alterna también los pastos de la crucifixión. ¿Sí, hermanos? Para que entonces el pastor sabe lo que necesita su oveja. ¿Sí? Usted casi no ve, a menos de que sea sequía, a menos de que sea un mal pastor, una oveja flaca. ¿O sí? Ya de por sí con la lana se ven llenitas, ¿no? Pero todas las ovejitas que vemos tan gorditas, ¿verdad? Porque el pastor les da exactamente el pasto que necesitan, ¿sí? Y ya veíamos el ejemplo que nos daba el pastor, ¿verdad? El pastor de allá de Palestina. No son pastos verdes, sino son pequeños matorrales que hay en la aridez de la tierra. Pero lo lleva, imagínense, ¿a cuánto? ¿A cuántos metros, si podemos decirlo así, los lleva a pastar hasta que se llenan? Cuando yo fui pequeña, pues mi papá fue pastor de una iglesia de provincia. Y nos dejaban en vacaciones y nos íbamos a cuidar el ganado con los niños de ese lugar. Y decíamos, ¿cuándo nos vamos a ir? Dice, cuando las vacas ya estén llenas.
¿Y cuándo sabemos que las vacas ya están llenas? Y en la parte trasera de la pata trasera, sobre el lomo y la pata trasera, hay un hueco. Y hasta que no se les llena ese hueco, o sea, necesitan seguir comiendo, ¿no? Entonces nos íbamos desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y regresábamos con las vacas bien llenas, ¿verdad? ¿Sí? Ya vámonos. Allá en ese lugar pasaba un único autobús al día a las 5 de la tarde. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Cuando pase el autobús, porque ya era la medida de que las vacas estaban llenas. Entonces, la ovejita pues es más pequeña, pero el pastor, hermanos, lleva a la oveja a que coma, que esté gordita, entonces que esté bien nutrida y la lleva a diferentes pastos. Entonces el Señor así es con nosotros. Sí, hermanos, nos va a dar bendiciones, nos va a dar promesas, nos va a dar palabra que nos levante. Sí, pero si necesitamos corrección, Él como buen pastor nos va a traer hacia Él y decir, a ver, venid y estemos a cuentas, dice el Señor, ¿no? A ver, hijo, ¿cómo estás? A ver, ovejita, ¿cómo andas, verdad? ¿Te tengo que quebrar una patita, darte uno con el callado o vas a aprender solamente de escuchar la voz, verdad? Y dice, y la oveja del rebaño del buen pastor ha aprendido a escuchar la voz. No es necesario que le dé un varaz. Señor, dime que yo voy a obedecer. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros aceptar los pastos que el buen pastor nos da. Que a veces cuando es corrección, ¿verdad? No, corrección no. O sea, eso va en contra de la carne. O sea, la carne se enoja, la carne se rebela. ¿Por qué me tienen que decir? ¿Por qué me tienen que estar presionando? ¿Por qué no, yo no quiero cambiar? ¿Sí me explico? Pero el buen pastor provee pastos para su oveja. ¿Sí, hermanos? Y él como buen pastor no se equivoca. Él sabe lo que necesitamos. ¿Sí, hermanos? Entonces, como buena oveja que somos, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? ¿Somos buena oveja? Ay, no los veo muy convencidos. Ahora veo por qué estamos. Ay. Como buenas ovejas, amén, necesitamos aprender a escuchar la voz. Dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor y el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Ya no necesitamos, ya no es necesario ningún sacrificio, ya fue todo dado, ya fue todo dado para que usted y yo, hermanos, pertenezcamos a ese rebaño pequeño que nos habla Cantares, a esa manada pequeña, a ese grupo de la esposa, porque el buen pastor dio su vida y dio provisión para cambiar todo lo que hay dentro de mí. Pude llegar a Monte Sión siendo cabrita, ¿verdad? O a donde conocimos. Pero el pastor tiene el poder de alimentarnos, de corregirnos, de guiarnos, hasta convertirnos en una oveja, pero no de cualquier rebaño, sino de su rebaño pequeño. Entonces, en este tiempo, hermanos, estamos poniendo nuestro corazón delante del Señor a través del ayuno, ¿verdad? Que esa puede ser una de nuestras oraciones al Señor, decirle, Señor, ayúdame a ser oveja de tu rebaño pequeño, de esa que aprende a escuchar y de esa que está dispuesta a obedecer, de esa ovejita que está dispuesta a ser corregida, porque, Señor, a lo mejor no me doy cuenta del peligro, del riesgo que hay. Y déjeme decirle algo que nos ha dicho el pastor, el diablo puede esperar toda nuestra vida, si aún en el último momento, ¿verdad?, puede que quitarle la salvación. O sea, que estamos aquí, podemos tener muchos años en la iglesia, pero Él está al acecho para ver en cualquier momento, ¿verdad?, nos descuidamos, ¿verdad?, y se lleva a alguien. Hay muchos entre nosotros que estando en el rebaño del Señor han perdido la salvación, han perdido la visión, y el enemigo es paciente, ¿sí? A muchos les ha robado la salvación, pero a muchos también les ha robado la visión de la esposa, la visión del rapto. Cuando perdemos la visión del rapto, vivimos nuestra vida descuidadamente.
Cuando dice el Señor, velad y orad, porque no sabéis el día en que el Señor vendrá. Ya pasaron los acontecimientos de terremotos y de todo eso y como que nos relajamos. Pero hoy que estamos poniendo voluntariamente nuestro corazón, dice Señor, a lo mejor soy torpe como esa oveja. No me doy cuenta del riesgo, pero por lo menos ayúdame a estar cerca de ti. A no separarme, a estar cerca en comunión, en una relación más estrecha contigo. Porque Señor, no sé a ir a los pastos, no sé ser vigilante, pero ayúdame a estar cerca de ti, porque tú eres el buen pastor y tú vas a cuidar de tu rebaño. Entonces, hermanos, es tiempo de que nosotros aceptemos al Señor Jesús como buen pastor y nos dejemos llevar por Él. Amén. Puede inclinar su rostro, vamos a hablar nuestras rodillas. Y oremos sobre este punto. El buen pastor conoce el corazón de sus ovejas. El buen pastor conoce el corazón de sus ovejas. Hermano, ¿por qué no venimos en esta mañana al Señor y le decimos, Señor, tú conoces mi corazón? Señor, tú conoces lo que hay. Tú conoces, Señor, cuánto hay de mí que necesita ser cambiado y ser transformado. Padre, en esta mañana, Señor, venimos y reconocemos, Señor, que queremos ser ovejas de tu rebaño, Señor. Queremos ser ovejas de tu redil, Señor. No queremos estar, Señor, yendo tras otros pastores y no queremos ir detrás de ti, Señor. Queremos pertenecer a esa manada pequeña, Señor, ese rebaño, Señor, que está cerca de ti. No porque tú, Señor, lo hayas escogido, no solamente porque lo hayas escogido, sino porque como ovejas también, Señor, hemos decidido acercarnos a ti. Venimos en esta mañana, Señor, necesitados de ti, Señor. Señor, queremos ser sumisos, queremos ser obedientes. En esta mañana humillamos nuestro corazón delante de ti. En esta mañana, Señor, venimos y clamamos por tu presencia. Señor, en esta mañana venimos reconociendo que tú conoces nuestro corazón, Señor. No hay nada escondido para ti. Tú vienes en esta mañana como rey, como sacerdote, como profeta, a escudriñar nuestro corazón, Señor. Tú sabes la actitud de fariseo que hay dentro de nosotros. Tú sabes la actitud de echar culpas que hay dentro de nosotros. Tú sabes la actitud de justificarnos a nosotros mismos. Tú conoces la actitud que hay dentro de nuestro corazón, Señor. Señor, ven y danos el pasto que necesitamos en esta mañana. Si necesitamos ir a los pastos de afuera donde tenemos que crucificar, donde tenemos que entregar, donde tenemos que ser lavados con tu sangre, tenemos que ser transformados con tu Espíritu Santo, donde tenemos que, Señor, tomar el pasto de la crucifixión para levantarnos en novedad de vida. Aquí estamos, Señor. Necesitamos, Señor, entrar a los pastos, ir a los pastos de adentro, Señor. Háblanos, revélanos, danos una nueva visión de ti, Señor. Danos una nueva visión de tu santidad. Danos una nueva visión,
necesitamos, Señor, en esta mañana. Te necesitamos, Señor. No nos dejes ir lejos, Señor. Usa tu vara, usa tu callado. No nos dejes ir lejos, Señor. Llámanos con tu voz, Señor, pero si no entendemos, si no alcanzamos a oír, tráenos con tu callado. Tráenos con tu vara, Señor Jesús. Acércanos a ti, Padre Celestial. Gracias, Jesús.